Todos en algún momento de nuestra vida hemos visto este mapa. Si eres de los pocos que no lo ha hecho, te lo presento. Es el mapa de Estados Unidos. Lo primero que salta a la vista es que está lleno de líneas rectas, e incluso hay dos estados que son completamente cuadrados. Pero ese no es el tema de este video. Tengo pensado hacer uno explicando por qué esto es así y contando la historia de la expansión de lo que antaño fueron unas simples colonias británicas, pero no ahora. Lo que verdaderamente nos reúne aquí el día de hoy está en la parte del mapa que no suele ser muy tomada en cuenta. Y no hablo de Alaska y Hawái, me refiero a territorios que ni siquiera son considerados estados. Algunos de ellos incluso estando bajo la mira del Comité de Descolonización de la ONU, como Guam y la Samoa Americana en el Océano Pacífico, o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en el Mar Caribe, que por cierto, la isla donde este señor cometió el montón de atrocidades que ustedes conocen se encuentra en este archipiélago. Pero ya que estamos hablando del Caribe, hay un territorio especial que si bien no es legalmente una colonia como los anteriormente mencionados, tampoco es un estado más de la Unión. Entonces, ¿qué es? ¿Un país? ¿Un protectorado? ¿Qué es la tierra de la gente que popularizó la salsa? ¿Qué es la tierra de Chayanne, Tego, Daddy Yankee, Vico C, Don Omar? ¿Qué es Puerto Rico? Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar para la tumba fría. Colón llegó al Caribe el 12 de octubre de 1492 y le gustó tanto que decidió hacer 3 viajes más, descubriendo la actual isla de Puerto Rico el 19 de noviembre de 1493 durante su segundo viaje. En la isla se encontraría con los taínos, que llamaban a este lugar Boriquén, palabra de la que se deriva el aún existente término boricua que se utiliza para designar a los nativos de Puerto Rico. Pero los taínos no serían los primeros habitantes de la isla. Esto tampoco nos lo enseñan en los colegios, pero la mayor parte de indígenas que poblaban las Antillas salieron de las riberas del Orinoco en Venezuela. Esta gente migró por todas las Antillas menores desde Trinidad llegando hasta Puerto Rico. Los primeros fueron los ortoiroides, que habitaron la isla entre los años 3000 y 2000 a.C. Luego, del noreste de Venezuela hicieron el mismo recorrido los arahuacos, de quienes descienden los taínos que poblarían la isla desde el 430 a.C., expandiéndose a las Antillas mayores y llevando al borde de la extinción a los ciguayos, otra etnia indígena propia del Mar Caribe, quedando solo un pequeño reducto en la actual República Dominicana. Colón nombraría la isla San Juan Bautista en honor al príncipe Juan, hijo de los reyes católicos, y la incorporaría al virreinato de las Indias, del que él mismo era la cabeza. A pesar de que sobre el papel la isla formaba parte del territorio español, aún había que colonizarla, y para ese trabajo eligieron a Vicente Llanes Pinzón. Pero falló porque los indígenas de las Antillas se organizaron bajo el mando del cacique Guaybaná para evitar la colonización española, así que se limitó a desembarcar animales domésticos al occidente de la isla. Y de haber estado en un lugar recóndito de América, pudieron haberse salvado temporalmente, como hicieron algunas etnias de la Patagonia unos años después. Pero pasa que el Caribe es literalmente la puerta de acceso al continente, por lo menos si vienes en barco. Así que los españoles no tenían muchas intenciones de llegar a algún acuerdo con los taínos. En 1508, Juan Ponce de León conquistó la isla y fundó el poblado de Caparra, que hoy es considerado un monumento histórico nacional de Estados Unidos. Una vez allí, a Guaybaná lo recibió con los brazos abiertos y se volverían amigos. Tanto que Ponce de León convirtió a la madre del cacique al cristianismo, bautizándola como Inés, y el español recibió su beneplácito para gobernar la isla, siendo nombrado por la corona como gobernador oficial de la isla de San Juan ese mismo año. Los problemas comenzarían en 1511 con la muerte de Guaybaná, porque el cacique de los taínos pasaría a ser su hermano Guaybaná II, quien estaba sumamente insatisfecho con el sistema de encomiendas y la adquisición de tierras permitida por su predecesor. Así que formó una coalición que incluía varios caciques del sur y le declaró la guerra a los españoles, iniciando la rebelión taína o la guerra hispano-taína, que sorpresivamente está muy bien documentada a pesar de su duración y lo específica de su ubicación. Esta guerra merita su propio video, así que háganme saber en los comentarios si el tema les interesa. En fin, los taínos masacraron a varios españoles que vivían en sus territorios, Ponce de León fue invadiendo cada vez más la poca tierra que le habían dejado a los taínos para vivir, y los indios exiliados se unieron a piratas franceses para asaltar embarcaciones españolas. Hubo incluso un momento en el que varias mujeres indígenas embarazadas decidieron quitarse la vida antes de dar a luz a los hijos de sus abusadores europeos. Muy turbio todo el asunto. La población de taínos se redujo muchísimo, no solo por la guerra y las migraciones forzosas, sino por las enfermedades traídas a América por los españoles, como el sarampión o la viruela. Aquí juega un papel importante Bartolomé de las Casas, un encomendero sevillano que llegó a América como conquistador, pero que al ver las atrocidades cometidas contra los indígenas, atrocidades en parte entendibles porque así funcionaban las cosas en la América precolombina, pero bueno, decidió renunciar a su encomienda en 1515 y abogar ante Fernando el Católico por los derechos de los nativos, la eliminación de la encomienda y reemplazar la mano de obra indígena por esclavos traídos de África. En 1522 se hizo fraile y tuvo que renunciar por un tiempo a la vida pública, volviendo 10 años después a presionar por la abolición de la encomienda, consiguiéndolo finalmente en 1542 con la promulgación de las leyes nuevas por parte de la corona, que otorgaban más derechos a los indígenas.
Así que los españoles se sumaron a los portugueses y empezarían a comprar esclavos en África. Voy a explicarles brevemente cómo funcionaba el comercio triangular. Se le dio ese nombre porque se movía entre 3 continentes: América, Europa y África. Los europeos llegaban a África con productos manufacturados como cascabeles, espejos o armas, ahí los vendían o directamente los cambiaban por esclavos a otras tribus africanas que habían conquistado y esclavizado a un pueblo enemigo. Luego llevaban los esclavos a América donde los vendían para comprar azúcar, tabaco, cacao u oro y luego eso se lo llevaban a Europa para volver a empezar. Alto negocio, ¿sí o no? Papi, si no estás en el comercio triangular no estás en nada, papi. Mi papá me transfirió $500 para que me comprara un barco y empezara a hacer yo lo mismo. No es una burbuja, bro. Compran rojo y venden verde. Para 1515 la isla había empezado a formar parte del virreinato de Nueva España y para 1582 ya se había conformado como una capitanía general. Y uno pensaría que aquí España estaba bien consolidada en América y ya no habría tantos problemas porque además estos territorios estaban bastante lejos de Europa, que es donde se bate el cobre. Por lo que las cosas deberían estar más tranquilas, ¿verdad? Bueno, pensaste mal. Porque aun cuando todo está bien, cuando parece que hay orden en cada aspecto de tu vida, siempre hay algo que puede salir mal. Y ese algo en esta región del mundo, además de los comunistas y el paludismo, son los maravillosos ingleses. Verán, las Provincias Unidas de los Países Bajos estaban luchando por su independencia de España. Porque sí, los Países Bajos fueron españoles, desayúnense. En una línea de tiempo alternativa, Holanda no le ganó 5-1 a España en el Mundial de 2014. Por lo que firmaron una alianza con los británicos en 1585 de defensa mutua contra España. Así que los señores de dientes torcidos y gastronomía mejorable se metieron como de costumbre en donde no los habían llamado. La guerra tuvo muchísimos frentes, pero el que nos interesa para nuestros reggaetoneros propósitos es la expedición en el Caribe contra los asentamientos españoles de Drake y Hawkins, que fracasó rotundamente. Durante la batalla de Puerto Rico, los españoles lograron hundir 9 barcazas británicas, dando de baja 400 soldados, mientras que solo recibieron 40 bajas y una fragata incendiada. El resto del siglo XVI sería bastante tranquilo para la isla, con la excepción de los ataques constantes por parte de piratas y de esa vez que Francia se anexó la isla de Guadalupe en 1635. Hubo otra guerra anglo-española, pero esta afectaría más que todo a lo que hoy son Venezuela y la Nueva Colombia. El que sí empezaría fuerte sería el siglo XVII con la Guerra de Sucesión Española, que amerita su propio video, pero que ya expliqué un poco en el video de Luis XIV, así que no me voy a extender mucho aquí, vayan y véanlo. En resumen, británicos y neerlandeses intentaron tomar la isla en repetidas ocasiones hasta el final de la guerra en 1715, cuando Felipe V logró consolidarse en el trono español como primer monarca de la Casa Borbón en este país. El detalle con este siglo es que no habría una, ni 2, ni 3 guerras anglo-españolas más, sino 5. Guerras en las que las dependencias españolas en el Caribe se verían amenazadas constantemente, lo que le dio a Puerto Rico un sentimiento de identidad bastante grande al tener que defenderse contra sus invasores. Y así es como llegamos al glorioso siglo XIX. El primer grito exitoso de autogobierno estallaría en 1810 cuando los caraqueños hicieron renunciar al capitán general. Al año siguiente, Venezuela sería la primera nación hispana en declarar formalmente su independencia. Estas acciones fueron replicadas a lo largo de todo el continente, y Puerto Rico no sería la excepción. Dije que el grito caraqueño del 10 de abril de 1810 fue el primero exitoso, pero no el primero en darse. En Quito se intentó en agosto de 1809, pero fueron reprimidos. Algo bastante parecido pasaría en Puerto Rico con una conspiración que fue descubierta en San Germán. La isla lo tendría bastante difícil por su condición de isla. Además, a raíz de todos los problemas en América del Sur, muchos realistas optaron por refugiarse en Cuba y en Puerto Rico, dificultando muchísimo más esta tarea. Alguien que, por cierto, vivió en la ciudad de Ponce durante la época de la independencia fue José María Vargas, el primer presidente civil de Venezuela, que no era un realista pero tampoco era un militar capacitado para entrarse a tiros. Así que optó por vivir en unos terrenos que tenía su familia en Puerto Rico mientras pasaba la guerra, formando parte de la Junta de Sanidad de la isla. En 1819 se fundó en Angostura, actual Ciudad Bolívar en Venezuela, la primera república de Colombia que incluía los actuales Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela y la República Dominicana como estado asociado. Bolívar también pensaba incorporar a la Unión a Cuba y Puerto Rico, y a su vez en Cuba se fundó la Sociedad Independentista Rayos y Soles de Bolívar, mientras que en Puerto Rico el general Antonio Valero de Bernabé, nativo de Fajardo, buscaba incorporar la isla a la Unión. Este señor fue un tipazo y me vine a enterar de su existencia cuando estaba investigando para hacer este video. Nació en Puerto Rico en 1790 dentro de una familia adinerada. Lo enviaron a España a enlistarse en el ejército cuando su padre murió y se graduó en 1807. Fue condecorado por participar en la batalla de Zaragoza y cuando Fernando VII volvió
al trono, empezó a repudiar a la monarquía al ver las políticas que se tomaban con respecto a los territorios de ultramar. Se unió al ejército revolucionario mexicano liderado por Iturbide. Peleó con éxito por la independencia de México y cuando Iturbide se declaró emperador se le volteó por ser antimonárquico. Dejando México, fue capturado por un pirata español, lo apresan en Cuba y se fuga de la cárcel con un grupo de bolivarianos. Viajó a Venezuela para encontrarse con Zuleta y Santander y se unió a Bolívar con la intención de pelear en las campañas del sur para liberar a Ecuador y Perú. Participó en la batalla de Ayacucho bajo el mando de Sucre, estuvo en el sitio de Callao, fue jefe militar del actual Panamá, comandante militar de los Valles de Aragua, gobernador militar de Puerto Cabello y comandante de armas en Caracas. Se quedó en Venezuela y en 1830 fue ministro de Guerra y Marina durante el gobierno de José Antonio Páez. Participó en la Revolución de las Reformas con la intención de restaurar la Gran Colombia, de la que hablo en el video de José María Vargas, y fue exiliado a Saint Thomas. Volvió a Venezuela y fue uno de los fundadores del Partido Liberal en 1840. Se casa con una venezolana y fue parte de la organización del comité encargado de repatriar los restos del Libertador. Participó en la Guerra Federal bajo el mando de Juan Crisóstomo Falcón. Se exilió a la entonces Confederación Granadina, actual Colombia, y fue nombrado jefe militar del estado de Boyacá, partiendo de este mundo finalmente el 7 de junio de 1863. Este señor fue tan importante que Guzmán Blanco lo mandó a repatriar para enterrarlo en el Panteón Nacional, pero como no se supo dónde lo enterraron, solamente hay una placa con su nombre escrito en una de las naves laterales del panteón. Los boricuas lo admiran tanto que le dieron el título de Libertador de Puerto Rico. En la isla hay un montón de escuelas y avenidas con su nombre y hasta una estatua suya en su ciudad natal. Volviendo a Puerto Rico, en la isla tuvieron lugar más de 30 conspiraciones con el objetivo de lograr su independencia, pero se destacan la anteriormente mencionada en San Germán, la de los hermanos Vizcarrondo en 1835, la conspiración de Ciales en 1870, los levantamientos de Camuy en 1873, la intentona de Yauco en 1897, la intentona de Sabana Grande en 1898 y la insurrección de Ciales en 1898. Aunque la más destacada sin dudas es el Grito de Lares de 1868, cuando los revolucionarios ocuparon el pueblo de Lares, declarando la libertad de cualquier esclavo que se uniese a la causa y fundaron la República de Puerto Rico habiendo creado un comité desde el exilio en la República Dominicana, para que vean que cuando hay disciplina y voluntad los exiliados pueden lograr organizarse para hacer un cambio en su país. Sin embargo, este intento fracasó y sus cabecillas fueron enviados nuevamente al exilio. En 1897, después de décadas de luchas, Madrid finalmente concedió a la isla el derecho a darse un autogobierno. Aún eran parte de España, pero podían elegir quién los gobernaba, reconociéndola oficialmente como una provincia española, aunque la felicidad duraría poco. El año siguiente tuvo lugar la Guerra Hispano-Estadounidense. Duró solamente 3 meses y 12 días, pero marcó un antes y un después en la historia universal, terminando de derrumbar el Imperio Español y con Estados Unidos logrando surgir como una nueva potencia. La guerra tuvo como resultado la ocupación militar estadounidense de Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Guam. Y si ya los métodos de colonización de los españoles eran bastante cuestionables, espérense a ver lo que está por venir. El gobierno militar fue reemplazado por uno civil en el año 1900, pero con condiciones mucho peores a las que tenían con la carta concedida por España, porque ahora dependían directamente del Departamento del Interior de Estados Unidos, siendo el gobernador de la isla nombrado directamente por el presidente. Le dieron a Puerto Rico un nuevo modelo republicano basado en los 3 poderes que ya conocemos: ejecutivo, legislativo y judicial. La Asamblea Legislativa se dividía en 2 cámaras. Por un lado el Consejo Ejecutivo, conformado por los secretarios del gobernador, y por otro la Cámara de Delegados, que eran solamente 35 miembros que eran electos por personas capacitadas. Puerto Rico se convirtió en una plantación para los negocios agrícolas de Estados Unidos y en una plataforma para la explotación de corporaciones subsidiadas por el Estado americano, como las refinerías petroleras. Por esta época se fundaron partidos como el Partido Nacionalista y el Partido Independentista de Puerto Rico, movimiento que se vio intensificado por las masacres de Ponce y Río Piedras, cuando la policía gringa abrió fuego a una multitud que manifestaba pacíficamente. De hecho, en Ponce, la manifestación era realmente una celebración durante el aniversario de la abolición de la esclavitud en España. Cuando la policía disparó, dejó un saldo de 19 muertos, entre ellos una madre con su hija de 7 años y más de 200 heridos. Por otro lado, se fundó el Partido Unionista, que buscaba incorporar la isla permanentemente a Estados Unidos y darse un autogobierno como cualquier otro estado de la Unión. Para 1930, el 40% de toda la tierra arable en Puerto Rico había sido convertida en plantaciones de caña de azúcar, propiedad de Azúcar Dominó. Los sindicatos bancarios gringos eran dueños del sistema postal insular, las vías ferroviarias de la costa y el puesto internacional de San Juan. Aquí entraríamos en el tema delicado de la United Fruit Company, pero eso es un tema demasiado interesante y extenso que no solo afectó a Puerto Rico, sino también a Cuba, Centroamérica y Colombia, y que merece su propio video. Durante ese momento, Roosevelt declaró que era destino manifiesto para una nación el apropiarse de las islas fronterizas con sus costas, y que si cualquier país sudamericano se comportaba de forma inadecuada, debía ser castigado.
Y ojalá esto fuera todo lo turbio, pero no, porque en 1931 al Instituto Rockefeller se le ocurrió llevar a la isla al señor Cornelius P. Rhodes como parte de la Comisión Sanitaria de la Fundación Rockefeller para investigar la anemia por deficiencia de hierro, donde este señor se dedicó a hacer experimentos con seres humanos, puertorriqueños autóctonos, refiriéndose a ellos como animales experimentales. Este tipo buscó inducir experimentalmente las condiciones que estaba estudiando en sus pacientes en lugar de simplemente darle un tratamiento a los que ya estaban enfermos. Incluso para esa época, donde la gente no era muy amigable que digamos con personas de otras razas, esto fue considerado un escándalo de racismo y experimentación humana poco ética. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos entró el 6 de abril de 1917, un mes después de la promulgación de la Ley Jones que otorgaba la ciudadanía estadounidense a los boricuas, que gracias a esto fueron usados como carne de cañón en la guerra. Unos años después se sustituyó el Consejo Ejecutivo por el Senado de Puerto Rico, y en 1922 la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la Ley Jones no expresaba que Puerto Rico fuera un territorio incorporado. En el 46, Truman nombraría gobernador de la isla a Jesús Piñero Jiménez, el primer puertorriqueño en ocupar este cargo. Y en el 47, el Congreso aprobó una ley que finalmente les permitía elegir a su gobernador cada 4 años mediante voto electoral. El 21 de mayo de 1948, bajo el Partido Popular Democrático, se aprobó lo que se conoce como Ley 53 de Puerto Rico o Ley Mordaza. Esta ley declaraba delito grave el fomentar, abogar y aconsejar o predicar, voluntariamente o a sabiendas, la necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar, destruir o paralizar el gobierno insular por medio de la fuerza o la violencia. También incluye como delito el imprimir, publicar, editar, vender, exhibir, organizar o ayudar a organizar cualquier sociedad, grupo o asamblea de personas que fomenten la intención de derrocar, paralizar o destruir el gobierno insular. La pena son 10 años de cárcel, $10,000 de multa o ambas. Esto desató una represión política gigante que afectaría al sector independentista, lo que llevó a una escalada de tensiones que desembocaron en el grito de Jayuya, cuando nacionalistas armados se tomaron un montón de ciudades y pueblos alrededor de la isla y terminó con varias masacres. Los independentistas llegarían a atentar contra el Congreso y el Capitolio 4 años más tarde. Recién en 1952, Luis Muñoz Marín indujo a Puerto Rico a obtener el estatus de Estado Libre Asociado con su propia constitución, y esa es la situación política que se mantiene hasta el día de hoy. Pero esto no sería el fin de las atrocidades. En los años 50, las farmacéuticas estadounidenses utilizaron a mujeres puertorriqueñas como sujeto de pruebas para la pastilla anticonceptiva sin informarles absolutamente nada de los efectos secundarios. Experimentaron con personas con sífilis sin informar a los pacientes, por lo tanto sin su consentimiento, y se hicieron pruebas con radiación en la isla para estudiar sus efectos en la salud humana. Irradiaron Puerto Rico a propósito, a sus propios ciudadanos. Bueno, entonces ya tenemos suficiente información para darle respuesta a la pregunta que nos hicimos al inicio del video. Puerto Rico es un Estado libre asociado. ¿Pero qué implica eso? Bueno, en primer lugar, Puerto Rico no es el único territorio con ese estatus, ya que también lo comparte con las Islas Marianas al norte del Océano Pacífico, y en su momento las Islas Filipinas también lo fueron, hasta su independencia de Estados Unidos, muy irónicamente un 4 de julio de 1846. A ver, la isla prácticamente tiene un autogobierno porque elige a su gobernador cada 4 años como cualquier estado de Estados Unidos. Y eso fue lo que lo sacó de la lista de descolonización de la ONU en 1952. Pero sigue estando sujeta a la autoridad y poderes plenipotenciarios del Congreso de Estados Unidos, tal y como fue ratificado en 2015. A pesar de esto, la isla cuenta con su propia constitución, su propia legislatura, sus clubes y selecciones aparte de cada deporte, siendo el béisbol el más popular y participando en la Serie del Caribe a pesar de que Estados Unidos no lo haga. Igualmente, aunque son ciudadanos americanos y cuentan con 12 bases militares en su territorio, no pueden votar por el presidente de Estados Unidos, y en el Congreso son representados por un comisionado residente que es enviado cada 4 años y que no tiene derecho a voto pleno en la Cámara, así que prácticamente es un saludo a la bandera. A día de hoy, Puerto Rico es el único territorio hispanoamericano que no cuenta con soberanía plena, por lo menos sobre el papel, porque los cubanos, venezolanos y nicaragüenses tampoco es que tengamos mucha soberanía que digamos, pero bueno, ustedes entienden el mensaje. Y muchos pensarán que esto da igual porque por lo menos son gringos y pueden irse para Estados Unidos cuando quieran, lejos de las crisis económicas en la isla y de los huracanes. Pero no, porque si tienes que irte de tu casa es porque las cosas no funcionan, no están bien. ¿Por qué esto tiene que ser algo bueno? ¿Por qué tener que irte de tu país es considerado como la primera opción para resolver tus problemas? Y yo sé bien de lo que estoy hablando, desde hace 5 años que no vivo en Venezuela, pero no pasa un día sin que quiera volver. Uno debería tener la oportunidad de arreglar las cosas en su país sin tener que irse para terminar viviendo en una situación de nostalgia constante. Y no critico a los que se van de la isla buscando mejores oportunidades, ni mucho menos. Son individuos que gracias a Dios viven en un país libre y pueden hacer lo que les dé la gana para mejorar su situación siempre y cuando no dañen a otros. Pero tener más fácil la opción de irte que de arreglar las cosas es algo trágico, no es bueno eso.
Actualmente hay más puertorriqueños viviendo fuera de la isla que dentro de Puerto Rico. Solo en los 50 estados y el Distrito de Columbia hay más de 5,6 millones, mientras que en la isla vivían apenas 3,9 millones para 2005. Y no crean que esto es un error, esto es algo premeditado. En Estados Unidos viven más de 330 millones de personas. Es el tercer país más poblado del mundo. Lanzar ahí a 10 millones de puertorriqueños sería como echar una gota de café en el mar. La cultura se asimilaría muy fácilmente y la identidad se perdería, asegurando la posición estratégica de Estados Unidos en el Caribe. Además, últimamente existen cosas como el Acta 2022, que incentiva a los gringos que viven en el continente a mudarse a la isla y así reducir el 39,6% que pagan de impuestos federales a apenas 4% e incluso a 0 en algunos casos en todos sus impuestos pasivos. Lo malo es que solo beneficia a gringos nativos del continente, no a puertorriqueños. Batman, no, eso es gentrificación. No, Robin, es progreso y es la ley. Vamos a salvar esta isla. Así que viendo todo este panorama completo de gente saliendo de la isla constantemente y gringos llegando a vivir allí, es mucho más fácil percibir el intento de reemplazo poblacional. Últimamente se han hecho muchos referéndums para terminar con esta situación semicolonial y así poder incorporar la isla a la Unión y convertirse finalmente en el 51º estado, pero han sido ignorados en repetidas ocasiones. Así que por lo que yo veo, los boricuas tienen dos opciones: o continúan con esta especie de relación semicolonial que tiene un claro beneficiado intentando formar parte de una unión a la que naturalmente no corresponden, o siguen la vía marcada por sus antepasados recientes, la vía de Antonio Valero de Bernabé. Y sí, sé que la independencia de Puerto Rico es una idea que en su gran mayoría se mueve entre sectores de izquierda, pero eso es por cómo funcionaban las cosas en la Guerra Fría, que lamentablemente se ha repetido y así sigue funcionando hasta ahora. Muy tristemente se ha permitido que gente nefasta se abandere de las causas justas por razones e intereses geopolíticos. Si quieren más información sobre eso, mi video sobre el espectro político estará apareciendo por acá arriba. Si te gustó el video, dale like para que YouTube se lo recomiende a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok si quieres ver más contenido como este.